Estimados tutores, a continuación daremos inicio al taller de redacción de resultados de aprendizaje e indicadores de logro. Este taller busca que ustedes reciban aspectos técnicos asociados a la redacción de resultados de aprendizaje que contribuyan a potenciar el aprendizaje de los estudiantes en el marco de las tutorías. Cuando se lleva a cabo el apoyo académico de los estudiantes, resulta clave y fundamental tener conciencia de cuáles son los aprendizajes que los estudiantes deben lograr. En ese sentido, es muy importante que en el proceso de planificación de la sesión tutorial esos aprendizajes estén definidos y claros, para así generar estrategias metodológicas que sean coherentes con el logro de dichos aprendizajes. En ese sentido, nosotros esperamos que ustedes, habiendo pasado por esta instancia formativa, sean capaces de identificar cuáles son los conocimientos, es decir, los contenidos, las habilidades y las actitudes que son relevantes para el desempeño académico de los estudiantes en el contexto de la actividad curricular específica que ustedes apoyan. El curso, en este caso, asociado a la tutoría. Por otra parte, esperamos que ustedes sean capaces de formular resultados de aprendizaje de acuerdo a los estándares que establece el programa del curso asociado a la tutoría. Y finalmente, que sean capaces de comunicar resultados de aprendizaje de forma oral y escrita a fin de validarlas entre los pares o con el profesor encargado del curso que ustedes apoyan como tutores. En ese contexto, entonces, situamos el aprendizaje de este taller y en ese sentido es importante pasar a revisar cuál va a ser la estructura de este taller. Primero que todo, vamos a abordar algunos aspectos que son muy relevantes para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Aspectos que de alguna forma constituyen sus conocimientos previos, aspectos que revisamos en la fase inicial de formación en la escuela de tutores y que hoy día precisamente los vamos a utilizar como un insumo clave para el trabajo que vamos a realizar. En una segunda instancia vamos a pasar a revisar cuál es la estructura que tienen los resultados de aprendizaje en términos técnicos, es decir, cómo se estructura un resultado de aprendizaje, qué características tiene que tener, qué cuidados hay que tener cuando se formulan estos resultados de aprendizaje y en función de qué aspectos o elementos lo hacemos. Por otra parte, vamos a llevar a cabo una actividad práctica donde les vamos a brindar orientaciones para que ustedes puedan redactar estos resultados de aprendizaje de forma autónoma. ¿Qué cuidados hay que tener? ¿En qué debemos fijarnos? ¿Qué aspectos hay que considerar y qué no deben pasarse por alto? Y finalmente les vamos a transmitir cuáles son las instrucciones para realizar la actividad individual que cada uno de ustedes debe reportar al término de este taller. Comenzamos. La primera gran pregunta que debemos hacernos es qué elementos, qué aspectos, qué factores están a la base del aprendizaje en todo contexto. Y cuando respondemos esa pregunta, ¿cierto? Surgen los tipos de conocimiento. Cuando nos situamos desde la formación basada en competencia, sabemos que el conocimiento puede segmentarse o bien entenderse como con distintas dimensiones. O sea, el conocimiento tiene una dimensión declarativa, tiene una dimensión procedimental y tiene una dimensión que es actitudinal. Y para ustedes como tutores, entender esto es relevante, es clave de hecho. Porque cuando ustedes planifican el apoyo académico, deben considerar estos tres tipos de conocimiento como parte de ese apoyo y verlos de forma integrada, ¿ya? El verlos de forma disociada, como se lo estoy presentando ahora, sirve solamente para tener una idea de que lo que se aprende tiene diferentes dimensiones, que vamos a pasar a revisar, o más bien a recordar a continuación. Lo que se aprende tiene una dimensión
teórica, o sea, el qué de las cosas. Y eso tiene que ver con lo declarativo. Sin embargo, ese qué de las cosas no sirve de nada si el estudiante no sabe reconocer cómo y cuándo aplica eso que sabe. Y eso tiene que ver con la parte procedimental. Y eso también considera un aspecto que tiene que ver con la forma en que el estudiante lleva a cabo una determinada tarea. Y eso tiene que ver con las actitudes que el estudiante le imprime a esa tarea o que muchas veces se exige de una determinada tarea. Por lo tanto, cuando hablamos de los tipos de conocimiento, estamos hablando de tres tipos de conocimiento que debiesen estar integrados en la formación de todo estudiante y que desde lo que lleva a cabo el tutor también debiese verse de forma integrada. En ese sentido, y esta imagen es muy ilustrativa, los tipos de conocimiento, el saber hacer, que tiene que ver con los procedimientos y las habilidades que se llevan a cabo, el saber, que es el contenido propiamente tal, y el saber ser, que es el conjunto de actitudes que están implícitas en una tarea, se van articulando y finalmente se evidencian en desempeños que los estudiantes llevan a cabo. Y este escenario, esta panorámica general, nos ayuda a entender cómo nosotros llevamos a cabo el apoyo académico en los estudiantes de primer año o del año que sean. ¿Qué implicancias tiene esto para orientar el proceso formativo? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿cómo yo a partir de algo que se plantea teóricamente logro aterrizarlo y llevarlo a cabo a la práctica? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿ya? Esa es la gran pregunta y precisamente hoy día estamos enfocados en eso, en cómo esto que aprendimos en la escuela de tutores, en un módulo 1, donde no teníamos la experiencia necesariamente de estar frente a un grupo de estudiantes, cómo esto hoy día lo utilizamos en algo concreto. Entonces, cuando uno se ve enfrentado a un proceso de apoyo académico o a un proceso en donde se lidera un proceso, valga la redundancia, pero de carácter formativo, tenemos que, en primera instancia, los resultados de aprendizaje de un programa de curso son los principios orientadores, ¿ya? Obviamente hay principios orientadores de orden superior, por así decirlo, como lo son el perfil de egreso de un estudiante de una determinada carrera y también las competencias transversales de una carrera en específico. Sin embargo, si nos situamos en el marco de un curso, los resultados de aprendizaje y los propósitos de ese curso son los principios orientadores. Estos resultados de aprendizaje constituyen aprendizajes basados en conocimientos, habilidades y actitudes que son posibles de lograr al mediano o largo plazo o bien al término de un proceso formativo. Generalmente los resultados de aprendizaje son verificables cuando el proceso formativo culmina y eso se puede llevar a cabo en la práctica al término de un curso o al término de ciertas etapas formativas. Por ejemplo, un ciclo básico, un ciclo de formación intermedia, un ciclo profesional, etc. Sin embargo, para poder verificar el logro de esos resultados de aprendizaje, se requiere de otros elementos, como lo son los indicadores de logro. Estos indicadores de logro se traducen en el desglose de los resultados de aprendizaje, es decir, en la trayectoria en términos de desempeño que debe seguir el estudiante para lograr el o los resultados de aprendizaje de un curso o de un ciclo de formación. Ahora bien, en el caso de ustedes como tutores, y estos son temas en los cuales vamos a entrar a hablar más adelante, si yo quiero verificar el estado de avance o el logro de un resultado de aprendizaje, o bien si el estudiante logra llevar a cabo determinado desempeño, que vendrían siendo los indicadores, necesito de ciertos criterios que me permitan evaluar, ¿cierto? Medir, monitorear el logro de esos indicadores o de esos resultados. Y surge el concepto entonces de criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son estándares con los que se mide o evalúa el logro de los estudiantes en relación a un resultado de aprendizaje
o a un indicador específico. Y también, cuando se llevan a cabo los criterios de evaluación, se decide bajo qué forma se va a evaluar. En el caso de ustedes como tutores, la principal forma de evaluar tiene que ver con algo formativo. O sea, cuando ustedes trabajan con los estudiantes, básicamente lo que hacen es retroalimentar el desempeño desde aspectos que son cualitativos, no desde una nota. Y de hecho la tutoría no se basa en aplicar test y poner notas, sino que eso queda resguardado en el espacio de la cátedra finalmente. Por lo tanto, cuando se tienen resultados de aprendizaje que son claros, indicadores de logros que están establecidos y que son coherentes con esos resultados de aprendizaje, cuando se tiene un programa de curso donde los criterios de evaluación están sumamente definidos y están muy claros, finalmente lo único que falta por definir es la intencionalidad que tiene esa evaluación, que se traduce finalmente en la forma en que se lleva a cabo ese monitoreo y el seguimiento. Sabemos que esa intencionalidad puede ser de carácter diagnóstica, es decir, verificarlo al inicio de una unidad o al inicio de un curso. Puede ser formativo, en términos de retroalimentar el trabajo de los estudiantes. Y sumativo, es decir, de calificar el desempeño de los estudiantes en un ámbito determinado. Con estas orientaciones, entonces, lo que vamos a pasar a revisar es cuál es la estructura que tiene un resultado de aprendizaje, o sea, cuáles son los diferentes elementos que deben combinarse para verificar si el estudiante está aprendiendo lo que esperamos que aprenda. Cuando revisamos la estructura, y ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Lo que está a la base de un resultado de aprendizaje es la habilidad cognitiva. Y esa habilidad cognitiva se traduce en la acción que el estudiante finalmente pone en práctica, ¿ya? Por otra parte, está el objeto, es decir, ¿qué, qué queremos que aprenda? O sea, ¿qué se espera que el estudiante aprenda en el marco de este proceso formativo? Hay condiciones también que muchas veces están en juego y que se consideran para el logro de ese aprendizaje. Y eso tiene que ver con aspectos ligados al cómo se quiere que el estudiante aprenda tal o cual cosa o cuándo el estudiante aprende eso que esperamos que aprenda. Y finalmente hay una finalidad, o sea, todo aprendizaje tiene un para qué. Y ese para qué debiese estar presente en el resultado de aprendizaje. Por lo tanto, cuando pensamos en un resultado de aprendizaje y cuando ustedes planifican una tutoría y se les pide señalar cuál es el resultado de aprendizaje, no solamente hay que considerar la materia, que vendría siendo el qué, sino que también hay que asociarlo a las habilidades cognitivas y también a ciertas condiciones, a ciertos estándares, a ciertas actitudes o condiciones, valga la redundancia, que tienen que estar asociadas a ese desempeño. Y por cierto, la finalidad, porque todo aprendizaje tiene un propósito. El aprendizaje no se genera porque sí. Y para el estudiante es realmente valioso saber por qué está aprendiendo eso y para qué lo está aprendiendo. Y eso tiene que verse reflejado en el resultado de aprendizaje que se ha formulado para una tutoría en específico o para un conjunto de tutorías. Por lo tanto, lo primero que ustedes tienen que tener en consideración son estas habilidades cognitivas que trabajamos en la escuela de tutores, que a continuación les recordamos, ¿cierto? Entendiendo que las habilidades cognitivas se van aprendiendo de forma secuencial. O sea, hay habilidades cognitivas según lo que plantea Bloom, y aquí estamos trabajando con una taxonomía muy básica. Ustedes pueden encontrar otras taxonomías en la literatura como la de Marzano, por ejemplo. Eh, pero básicamente lo que plantea Bloom es que hay habilidades que son de conocimiento, de comprensión, de aplicación, de análisis y de síntesis, que se van construyendo, ¿cierto?, de forma secuencial por parte del individuo. Esto es como una Biblia, ¿ya? Es como un marco orientador muy claro de cómo llevar
o más bien de cómo liderar un proceso formativo. Esto para ustedes es fundamental conocerlo y aplicarlo en su práctica. Estas habilidades entonces constituyen la base de todo resultado de aprendizaje. Son los verbos que muchas veces le llaman, que finalmente son las acciones, son los desempeños que el estudiante debe llevar a cabo. Vamos a pasar a revisar algunos ejemplos por disciplina. Tratamos de abordar y considerar la mayor cantidad de disciplinas posibles dentro de el trabajo que ustedes como tutores llevan a cabo. Y por ejemplo, vamos a revisar el caso de un resultado de aprendizaje del ámbito de las artes. En colores aparecen, ¿cierto?, destacados los ámbitos que están considerados en este resultado de aprendizaje. Por ejemplo, la habilidad que se busca desarrollar acá es de análisis, ¿ya? ¿Qué se busca que el estudiante analice? Lo que se espera que analice son las principales corrientes artísticas del siglo XVI. Ese es el qué, ¿ya? Es el contenido. Hay ciertas condiciones para que establezca ese análisis. Ese análisis no es cualquier análisis. Ese análisis tiene que ser fundado en establecer diferencias y relaciones entre ellas, o sea, entre las corrientes artísticas del siglo XVI. Y ese aprendizaje, que tiene que ver con un análisis de corrientes artísticas, ¿ya?, está situado en un propósito que tiene que ver con elaborar una muestra artística con ilustraciones representativas de esa época, ¿ya? Ese resultado de aprendizaje, si ustedes observan con los colores, contiene la estructura completa que se espera de este recurso. Vamos a revisar un ejemplo del ámbito de las ciencias. Aplica una metodología de forma clara y ordenada para la resolución de problemas en el ámbito de las ciencias, llámese química, física, biología. Acá la habilidad es de aplicación, ¿ya? El objeto es aplicar una metodología, ¿ya? Una metodología que puede ser específica de acuerdo a la disciplina, y esa metodología tiene que aplicarse bajo ciertas condiciones, de forma clara y ordenada, es decir, eso también es susceptible de evaluar y de monitorear, y es por eso que esa condición no es arbitraria ni tampoco puede quedar expuesta al azar. O sea, el estudiante tiene que resolver problemas, esa es la finalidad, ¿ya? Resolver problemas utilizando una metodología específica de trabajo, y esa metodología tiene que ser aplicada de forma clara y ordenada. Todos esos aspectos son susceptibles, repito, de monitorear y evaluar. Y eso, bueno, finalmente es lo que se evalúa en la cátedra. Vamos a revisar otro ejemplo del ámbito de las ciencias de la salud. Relaciona estructuras anatómicas del aparato digestivo, estableciendo funciones y acciones específicas de estas para la resolución de casos clínicos. La finalidad en este caso estamos hablando de un curso de anatomía, la finalidad acá es que el estudiante sea capaz de resolver casos clínicos. Ahora, para resolver esos casos clínicos hay una habilidad que tiene que ver con relacionar las estructuras anatómicas, en este caso de un sistema específico que es el aparato digestivo o el sistema digestivo. Por lo tanto, ustedes saben, ¿cierto?, que en anatomía se ven diferentes sistemas, se ven diferentes estructuras anatómicas, pero la clave acá es que el estudiante las relacione, que sea capaz de relacionar. Y en esa etapa de relacionar, tiene que establecer cuáles son las funciones y las acciones específicas de esas estructuras. Y esa es la clave. O sea, ¿por qué es un resultado de aprendizaje? Porque es bien complejo. O sea, por una parte se exige que sea capaz de resolver casos clínicos. En ese desempeño específico se observa. Pero para llegar a resolver o, o analizar procesos clínicos de alguna forma, el estudiante tiene que ser capaz de relacionar las estructuras anatómicas y en ese proceso de relación, además tiene que saber cuáles son las funciones y las acciones específicas que tienen esas estructuras. Por lo tanto, es bien complejo de abordar, ¿ya? Difícilmente esto podría llevarse a cabo en el marco de una sola tutoría. ¿Ya? Es un proceso que tiene etapas y que por tanto requiere de habilidades previas para llevar a cabo esto.
Vamos a revisar un ejemplo del ámbito de las ciencias sociales. Explica los fenómenos sociales ocurridos en Chile durante el periodo 1980 a 1989, utilizando dicha información para la elaboración de un ensayo. Entonces, ¿qué se espera acá? Lo que se espera es que el estudiante logre elaborar un ensayo. Eso es lo que tiene que hacer. El tema es que en ese ensayo tiene que explicar. ¿Qué es lo que tiene que explicar? Los fenómenos sociales ocurridos en Chile, pero en un periodo acotado. Temporalmente debe situarse ese ensayo en los fenómenos sociales ocurridos entre el 80 y el 89, y en Chile. Si ustedes se fijan, este resultado de aprendizaje también es bien complejo, porque resulta que para que un estudiante llegue a elaborar un ensayo, sabemos que son miles, ¿cierto? O mejor dicho, no miles, pero son una serie de requisitos previos que se requieren, o sea, hay una serie de habilidades previas a la elaboración del ensayo que deben trabajarse necesariamente. Esto es clave, porque si sabemos que en un curso se pide elaborar un ensayo, no podemos exigirles a los estudiantes o situar a los estudiantes en la lógica de construir un ensayo inicialmente si es que no se han trabajado otras habilidades antes. La clave de este ensayo es que sea capaz de explicar, ¿ya? Y en un periodo acotado. Pasemos a revisar un quinto caso, que tiene que ver con el ámbito de las ciencias. Acá, lo que se exige, ¿cierto?, del desempeño del estudiante es que sea capaz de utilizar los resultados de un análisis de suelo, comparándolo con otros ensayos, con el propósito de establecer conclusiones sobre la disponibilidad de determinados nutrientes: nitrógeno, fósforo y potasio. Acá básicamente lo que hay que establecer son conclusiones, o sea, es un resultado de aprendizaje complejo, es un resultado de aprendizaje que se sitúa en el análisis y en la síntesis. Por mucho que la principal habilidad sea utilizar, ¿ya? Porque si ustedes se fijan, acá tenemos que el estudiante utiliza, pero ese utiliza tiene una finalidad que es establecer conclusiones. Y ese establecer conclusiones tiene que ver con una habilidad de síntesis. Por lo tanto, es un resultado de aprendizaje complejo. Entonces, lo que se espera es que establezca conclusiones a partir de los resultados de un análisis de suelo. Pero para llegar a establecer estas conclusiones, necesariamente el estudiante debe considerar los análisis de suelo y compararlos con otros ensayos, con otros análisis efectuados, para recién ahí, ¿cierto?, emitir probablemente un informe que dé cuenta de las características de ese suelo y la disponibilidad de nutrientes de nitrógeno, fósforo y potasio disponibles en él. Con la revisión de todos estos casos, finalmente lo que se busca es que ustedes logren comprender, o sea, que logren dimensionar que un resultado de aprendizaje es complejo. O sea, ustedes deben identificar que cuando hablamos de un resultado de aprendizaje es algo complejo, es algo que involucra diferentes habilidades. Y en función de eso, entonces, se plantea cómo apoyar al estudiante de manera efectiva. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a hacer una actividad práctica donde les vamos a brindar orientaciones y vamos a analizar ciertos casos de formulación de algunos resultados de aprendizaje. Lo primero y la primera orientación que nosotros les podemos brindar es que cuando formulen un resultado de aprendizaje o un indicador de logro, vamos a ver más adelante, ¿cierto?, cómo hacer la comparación entre ambos, o la conexión, mejor dicho, entre ambos. Lo primero que tienen que hacer es focalizarse en una habilidad, ¿ya? Esto es válido tanto para la formulación de los resultados de aprendizaje como de los indicadores de desempeño o los indicadores de logro. Un ejemplo mejorable. Por ejemplo, estos son casos reales, casos que fueron sacados de las planificaciones que ustedes trabajan en los cursos. Identifica y aplica conceptos teóricos del ámbito de la química en la resolución de problemas de soluciones. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que lo que se pide es que el estudiante sea capaz de identificar y aplicar, ¿de acuerdo? Sin embargo, sabemos que en la lógica de la taxonomía de Bloom,
Si el estudiante es capaz de aplicar, necesariamente tiene que ser capaz de identificar. Por lo tanto, ese identificar es redundante. Un ejemplo mejorado de este resultado de aprendizaje sería aplica conceptos teóricos del ámbito de la química en la resolución de problemas de soluciones. El identifica estaba de más, ¿ya? Pasamos a revisar otro ejemplo. Nunca se recomienda utilizar como resultados de aprendizaje de un proceso formativo las acciones o verbos aprender, comprender, saber, dominar y manejar, ¿ya? Entre otras. Porque son de alguna forma acciones ambiguas. O sea, qué se entiende por aprender? O sea, tienen que de alguna forma darse cuenta que un resultado de aprendizaje o un indicador de logro o desempeño tiene que ser verificable, tiene que ser monitoreable. Entonces, para yo monitorear ese aprender, comprender, saber, dominar y manejar, necesito de algo concreto, ¿ya? Y además sabemos que cada estudiante aprende y comprende de forma diferente, o sea, se deben utilizar habilidades medibles y observables de forma objetiva. Por lo tanto, si usamos este ejemplo, comprende los fenómenos políticos llevados a cabo en Chile durante la década de los 70, ¿cómo vamos a saber si Juan comprende esos fenómenos o María comprende esos fenómenos? De pronto, si somos capaces de formular un resultado de aprendizaje que sea analiza los fenómenos políticos llevados a cabo en Chile durante la década de los 70 a fin de establecer las causas que los propiciaron, estamos verificando que ese estudiante comprende. ¿Y cómo verificamos que comprende? Verificamos que comprende porque es capaz de analizar los fenómenos políticos en ese periodo histórico. Y además, porque es capaz de establecer cuáles son las causas que propiciaron esos fenómenos políticos. Son dos habilidades que son complementarias. O sea, analiza y en ese proceso de análisis establece las causas. Por lo tanto, para mí son indicadores que el estudiante comprende. Si yo lo sitúo desde la lógica del comprender, me quedo corto, ¿cierto?, de cómo lo logro monitorear. Pasemos a revisar otro caso. Debemos tener cuidado con resultados de aprendizaje que son complejos, ¿ya? En ocasiones los logros de aprendizaje suelen ser complejos o muy robustos, con muchos elementos, ¿ya? Y en ese caso sirve desglosarlos de forma temporal, verificando, ¿cierto?, que existe una lógica y articulación entre ellos. Por ejemplo, vamos a tomar un caso del ámbito de las ciencias básicas. Determina el comportamiento cualitativo y cuantitativo de funciones polinómicas, racionales, potencias con exponente racional, logarítmicas, exponenciales y trigonométricas, utilizando propiedades del cuerpo de los números reales y del cálculo diferencial. ¿Qué es mejorable acá? Lo principal es que un estudiante lleve a cabo el estudio de una función, ¿ya?, desde el punto de vista cualitativo, es un desempeño. Y que lo lleve a cabo desde el punto de vista cuantitativo es otro desempeño, ¿ya? O sea, perfectamente un estudiante podría ser capaz de llevar a cabo un estudio, un análisis cuantitativo y no así uno cualitativo. Son desempeños que son observables y son medibles de forma separada y por tanto deben monitorearse de esa manera. ¿Cuál vendría siendo el ejemplo mejorado? O sea, separar, si ustedes se fijan, separar lo cualitativo de lo cuantitativo. Eso es lo primero, separarlos. Y algo que tiene que ver con temas de forma es que las funciones polinómicas, racionales, potencia con exponente racional, logarítmica, exponencial y trigonométrica, son funciones reales. Por lo tanto, yo acá hago la precisión de decir que determinar el comportamiento cualitativo se basa en funciones reales y, entre paréntesis, ¿cierto?, sitúo cuáles son esas funciones. Y además señalo que el comportamiento cualitativo de esas funciones se efectúa para la resolución de problemas que son contextualizados, que era algo que en este ejemplo no estaba claro. O sea, es como, ok, determina el comportamiento, pero ¿para qué lo determina? Y eso no estaba claro. En este otro ejemplo sí lo está. Por otra parte, lo que se busca es que el estudiante determine el comportamiento cuantitativo, pero como ya sabemos que cuáles son estas funciones reales, no es necesario detallarlas,
Y ciertamente dejamos muy claro que esto se va a llevar a cabo para la resolución de problemas contextualizados. Hay una mejora ahí, una mejora que es fundamental para llevar a cabo el proceso de acompañamiento académico, ¿ya? Repito, en este caso estábamos hablando de dos desempeños que se estaban viendo de forma conjunta. Sin embargo, sabemos que estos desempeños pueden llevarse a cabo de manera separada. Por lo tanto, el feedback que se le puede entregar al estudiante es diferente. Vamos a revisar otro caso del mismo ámbito, pero o sea, bajo el mismo paraguas de ejemplo, pero en el ámbito de las humanidades. Fíjense en este resultado de aprendizaje. Los estudiantes interiorizarán algunos problemas importantes que complican el desarrollo de una formación integral en las humanidades y particularmente en la filosofía, específicamente en relación a la falta de comunicación entre distintas tradiciones intelectuales de las cuales se podría pensar que no solo pueden, sino que deben comunicarse. De este resultado de aprendizaje se entiende inmediatamente que es algo complejo, ¿ya? Es bien robusto, tiene varios elementos, pero hay aspectos que hacen ruido. Por ejemplo, los estudiantes interiorizarán. Cuando hablamos de interiorizar, a qué nos referimos con interiorizar? O sea, ¿cómo yo logro ver que un estudiante interioriza? ¿Ya? Y este caso es un caso muy bueno de analizar porque de alguna forma nos da señales de, de lo que no podemos hacer cuando pensamos en la tutoría. Probablemente esta tutora o este tutor tiene muy claro de qué es para él interiorizar y cómo él o ella en la tutoría logra detectar cuando el estudiante interioriza. Pero eso tiene que ser llevado a cabo y llevado al papel con acciones que son específicas. Y eso es lo que aquí no se observa. Y por otra parte, si bien se entiende el propósito de interiorizar estos problemas que complican el desarrollo de la formación integral en las humanidades, específicamente en filosofía, aquí la segunda parte que está con rojo eh, no se entiende muy bien, ¿ya? Por lo tanto, hicimos el ejercicio de mejorar esto y nos quedó de la siguiente manera. Si tuviéramos que retroalimentar a esta tutora o a este tutor, lo que le diríamos es, los estudiantes comunican de forma oral y o escrita factores que influyen en la formación integral de un licenciado en filosofía, a fin de reconocer diferentes líneas teóricas presentes en la disciplina. Primero, ¿cómo interioriza un estudiante? O sea, yo deduzco, ¿cierto?, de ese resultado de aprendizaje, del interiorizar, que un estudiante interioriza cuando se apropia, ¿ya? Pero cuando se apropia sigue siendo vago. Podría decir, bueno, cuando domina y sigue siendo vago. El tema entonces es lograr llegar a algo más objetivo. O sea, un estudiante probablemente interiorice, y esta es la lectura que hago yo, puedo estar equivocado, cuando el estudiante es capaz de comunicar. Cuando el estudiante es capaz de comunicar, en ese proceso de comunicación utiliza diferentes recursos. Utiliza la argumentación, utiliza la justificación, que dicho sea de paso son habilidades diferentes, ya se las voy a explicar. Eh, interpreta, ¿cierto? Interpreta el mundo, interpreta la realidad o interpreta la teoría de una forma específica. Por lo tanto, en ese proceso de comunicación hay muchas habilidades que están en juego. Ahora, ese interiorizar, que se traduce en un comunicar, se tiene que llevar a cabo de cierta forma, o sea, forma oral o forma escrita. Entonces, el tutor o la tutora en la tutoría, cuando quiere verificar esa interiorización, hace preguntas, ciertamente. Y el estudiante responde. Si responde de acuerdo a los estándares, entonces interiorizó. ¿Me explico? Ahora, acá lo que estaba planteado es que lograran interiorizar problemas importantes que complican la formación integral, ¿ya? Y esto tiene que ver con un análisis más reflexivo, el feedback que voy a dar ahora, porque, claro, yo podría poner el foco en los aspectos que dificultan mi formación integral como futuro licenciado en filosofía.
Pero también podría pedir a los estudiantes que reflexionen o analicen cuáles son los factores que influyen en esa formación integral. Y cuando hablo de factores que influyen, tiene un doble propósito, porque pueden ser factores que obstaculicen o que faciliten. Y me aprovecho de una actividad probablemente que me permita lograr ambos tipos de análisis, o sea, factores facilitadores y obstaculizadores. Y si nos vamos al último punto, donde dice que tiene que detectar ciertos problemas importantes que complican el desarrollo de la formación integral, y particularmente en el ámbito de la filosofía, específicamente en relación a la falta de comunicación entre distintas tradiciones intelectuales de las cuales se podría pensar que no solo pueden, sino que deben comunicarse. Bueno, lo que yo leo de acá es de que en toda disciplina, en las ciencias, en las humanidades, en las ciencias sociales, en las artes, dentro de la disciplina hay diferentes líneas de investigación, hay diferentes líneas temáticas, hay diferentes corrientes teóricas, por así decirlo. Probablemente lo que se busca acá es que los estudiantes de filosofía en primer año logren reconocer cuáles son esas diferentes líneas teóricas, cuáles son esas diferentes líneas de investigación que están presentes en la disciplina, que además son líneas teóricas que pueden conversar entre sí, o sea, son líneas teóricas que pueden complementarse, que pueden comunicarse. De hecho, acá se explicita, ¿cierto?, que pueden comunicarse. Y eso probablemente es lo que se buscaba decir. Entonces, este ejemplo mejorado, sin creer, ¿cierto?, que es el mejor ejemplo, sin duda facilita el proceso de entender o comprender para nosotros internamente qué se espera de los estudiantes. ¿Ya? Eso por esta parte. Ahora, vamos a pasar a revisar otra orientación que tiene que ver con que los resultados de aprendizaje necesariamente tienen que responder a la estructura propuesta, o sea, habilidad, objeto, condición y finalidad. Sin embargo, en casos excepcionales puede prescindirse de la condición, ¿ya? Si esa condición está presente ya en otros resultados de aprendizaje o en otros indicadores de logro, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un resultado de aprendizaje que es analizar, inferir y desarrollar aplicaciones de enlace químico, notación de Lewis y orbitales e hibridaciones, ¿ya? Cuando analizamos este resultado de aprendizaje, vemos por un lado que son tres las habilidades que se exigen: analizar, inferir y desarrollar. Y cuando nos pasa eso, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es la habilidad superior? Entonces, el analizar sabemos que está como en una cuarta escala de la taxonomía de Bloom. El inferir también. El tema es que inferir es una habilidad de análisis. Por lo tanto, si soy capaz de analizar, soy capaz de inferir. Y el desarrollar tiene que ver con una habilidad de aplicación, ¿ya? Ahora, hay objetos diferentes acá, o sea, se espera que esto lo lleve a cabo en aplicaciones de enlace químico, notación de Lewis y orbitales e hibridación, o sea, hay una amplia gama de aspectos donde se espera ver ese desempeño. ¿Cómo sería esto bajo la lógica de un ejemplo mejorado? El ejemplo mejorable es el que ya revisamos, y el ejemplo mejorado sería: analiza situaciones propias de la química, ¿ya?, utilizando una metodología específica de trabajo, a fin de desarrollar diferentes aplicaciones en contextos específicos: enlace químico, notación de Lewis, orbitales e hibridaciones. Ese es el desempeño que se espera. El ejemplo mejorable nos muestra que probablemente haya claridad, pero esa claridad se diluye al momento de ponerlo en el papel. Y es muchas veces lo que ocurre. Y ocurre no les ocurre solamente a ustedes como tutores, o sea, les ocurre a profesores, ocurre en diferentes escenarios. Lo que buscamos es que ustedes sean capaces de redactar esos resultados de aprendizaje sin perderse en el camino. Porque yo no tengo evidencia para decir que este resultado de aprendizaje está malo, porque para eso tendría que estar en la sala de clase y en la sala de clase ver cuáles son las acciones. Pero si yo me remito al papel,
y a lo que se declara no está bien declarado. ¿Ya? O sea, aquí el estudiante tiene que analizar. ¿Qué es lo que tiene que analizar? Situaciones que son propias de la química. En ese contexto va a trabajar. ¿Ya? ¿Cómo lo va a hacer? Utilizando una metodología específica de trabajo. O sea, no es que resuelva problemas o ejercicios solamente dando una respuesta del sí y el no. O sea, claramente es relevante el método que usa. Ahora, ¿para qué lo va a hacer? Lo va a hacer para desarrollar diferentes aplicaciones, pero esas aplicaciones se llevan a cabo en contextos que son específicos. Son contextos donde tiene que trabajar con enlace químico, con la notación de Lewis, con orbitales y con hibridaciones. O sea, con la estructura atómica o química de un átomo o de una molécula. ¿De acuerdo? Vamos a revisar otro ejemplo, pero que tiene que ver básicamente con la relación entre los resultados de aprendizaje y los indicadores de logro. Fíjense que tomamos el mismo resultado de aprendizaje mejorado. Analiza situaciones propias de la química, utilizando una metodología específica de trabajo, a fin de desarrollar diferentes aplicaciones en contextos específicos. Pero sabemos que esos contextos específicos son diferentes, ¿ya? Por lo tanto, se requiere de indicadores de logro o indicadores de desempeño que me permitan verificar el avance del aprendizaje del estudiante en torno a ese resultado. Un primer indicador sería justifica, a través de un procedimiento, el enlace químico de una molécula. Sabemos, y si ustedes se fijan acá, uno de los aspectos a trabajar tiene que ver con el enlace químico, ¿ya? En el contexto de análisis de situaciones propias de la química. Por lo tanto, si yo quiero verificar si el estudiante sabe determinar los tipos de enlace, por ejemplo, primero le exijo un procedimiento. Y en ese procedimiento tiene que justificar. ¿Y por qué hace poco rato atrás dije que justificar era distinto de argumentar? Porque cuando yo argumento bajo interpretaciones que quizás son personales y que se asemejan o que responden, mejor dicho, a aspectos teóricos, pero que son argumentos, por lo tanto se fundan bajo explicaciones propias, ¿ya? Sin embargo, cuando yo justifico con elementos teóricos. Cuando yo justifico, utilizo la teoría para justificar. Y esa es la gran diferencia entre el justificar y el argumentar. El argumentar no requiere del uso de la teoría explícita para poder validar lo que se está diciendo. En cambio, la justificación sí lo requiere. Fíjense en el segundo indicador de logro. Utiliza la notación de Lewis para representar gráficamente los pares de electrones libres de una molécula. ¿Ya? Por lo tanto, ahí lo que se busca es que el estudiante represente gráficamente. Y esa representación gráfica se hace a través de la notación de Lewis. Ese es un segundo indicador de logro. Y el tercero tiene que ver con argumentar sobre las características químicas, tipos de orbitales e hibridación de una molécula. Entonces, si yo quiero que el estudiante analice situaciones propias de la química donde quiere observar esos tres desempeños, al menos requiero de 3 indicadores de logro, ¿ya? Y una orientación es que un resultado de aprendizaje no debiera necesitar o requerir más de 5 indicadores de logro para verificar si se cumple o no. Si un resultado de aprendizaje requiere más de 5 indicadores de logro, quiere decir que ese resultado de aprendizaje tiene que separarse en 2 resultados de aprendizaje. ¿De acuerdo? Otras orientaciones. Los resultados de aprendizaje tienen que ser coherentes con las competencias del curso, ¿ya? Esos resultados de aprendizaje se redactan, yo les dije inicialmente, en función de diferentes elementos, el perfil de egreso, la línea formativa, el propósito y las competencias que están declaradas en el programa del curso. En función de eso se fundan los resultados de aprendizaje, respondiendo a todos esos aspectos. Deben ser alcanzables, medibles y observables, ¿ya? Los resultados de aprendizaje se basan en desempeños que son específicos, que pueden ser observados en los estudiantes durante un periodo de tiempo que es acotado y específico.
y su elaboración implica un proceso de socialización y validación. Y esto es muy importante. Cuando se llevan a cabo estos procesos, se recomienda redactarlos y validarlos de forma colectiva, es decir, hacer partícipe a actores claves del proceso de enseñanza, a los profesores, a los ayudantes, a los tutores, a los asesores curriculares que puedan estar presentes en la facultad o en el instituto. Por lo tanto, cuando se piensa en esto, es clave la validación y la socialización. ¿De acuerdo? Con esos aspectos que están a la base de la formulación de los resultados de aprendizaje, los vamos a llevar a llevar a cabo una tarea, ya una guía, que finalmente se traduce en nuestro medio de verificación y que nos dice, ¿cierto?, si ustedes aprendieron o no los resultados que nosotros en este taller nos hemos propuesto. Entonces, considerando los aspectos teórico-prácticos revisados en este taller, deberás escoger un resultado de aprendizaje del curso en el que está focalizada tu tutoría y en función de ello deberás entregar la guía de trabajo asociada a este taller. ¿Qué contempla esta guía de trabajo? Contempla redactar un resultado de aprendizaje, establecer al menos 3 indicadores de logro para el resultado de aprendizaje escogido y socializar y validar el resultado de aprendizaje y sus respectivos indicadores con el profesor o la profesora encargada del curso. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a revisar cuál es esta guía de trabajo. Bien, esta guía va a estar disponible en uCursos, ¿ya? En esta guía se presentan principalmente las instrucciones y la metodología que ustedes tienen que usar para evidenciar los desempeños que nosotros buscamos y tiene que ser entregada más tardar el próximo viernes 29 de abril hasta las 23:59 porque la entrega de esta tarea permite la certificación de este taller, ¿de acuerdo? Esto lo deben enviar a través de la sección tareas del curso Talleres de Formación Continua que aparece en la barra lateral de uCursos. Esta guía contempla 3 secciones. La primera es que ustedes sean capaces de identificar cuáles son los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales en el marco del curso. Para eso, les pedimos que tengan a la mano el programa del curso. Eso es fundamental. Entonces, teniendo claridad del programa, les pedimos que tengan claridad de cuáles son las competencias a las que tributa o contribuye ese curso para el caso de los planes curriculares que están innovados y, el objetivo general o específico que busca desarrollar ese curso y que es válido para planes curriculares que no están innovados. Entonces, en esta matriz, ustedes colocan el nombre del curso y desglosan, ¿cierto?, cuáles son las competencias o los objetivos de ese curso. O sea, solamente tienen que transcribir. A continuación, y considerando esa experiencia como estudiantes que realizaron ese curso y además la experiencia como tutores, en el caso de tutores antiguos, les vamos a pedir que reflexionen sobre estos 4 aspectos. Su respuesta tiene que ser reflexiva. Por lo tanto, cuando uno reflexiona, uno se da el tiempo de identificar cuáles son las causas, cuáles son las razones, cuáles son las implicancias y de alguna manera, ¿cierto?, ejemplifica y argumenta las ideas que está exponiendo. Y eso es lo que esperamos que ustedes hagan en esta matriz. Posteriormente, les vamos a pedir que ustedes trabajen en torno a los resultados de aprendizaje e indicadores de logro, entendiendo que para llevar a cabo un proceso de acompañamiento académico efectivo, resulta fundamental tener un conocimiento acabado respecto de cuáles son los desempeños esperados por parte de los estudiantes y que constituyen un insumo esencial para su aprendizaje. En ese contexto, les vamos a pedir que completen una tabla considerando los siguientes escenarios posibles. Primero, escenario 1 para tutores que trabajan en el contexto de planes curriculares innovados. Si la malla curricular está innovada, es decir, basada en competencias, les vamos a pedir que se dirijan al programa del curso y procedan de la siguiente manera. Van a seleccionar el resultado de aprendizaje, asociado a un contenido que ustedes actualmente estén trabajando en la tutoría, y lo van a incluir en la matriz. En función de ese resultado de aprendizaje, ustedes van a redactar los indicadores de logro,
que dicho sea de paso son resultados de aprendizaje más chiquititos, como lo vimos en el ejemplo. Bajo los criterios obviamente que vimos en la sesión virtual, ¿ya? La idea, ¿cierto?, es redactar indicadores de logro, como ustedes saben, que contribuyan al logro del resultado de aprendizaje. Si el programa del curso ya posee los indicadores de logro, lo que les vamos a pedir es que ustedes sean capaces de identificarlos y llevarlos a la matriz, o sea, acá. Si están en el escenario anterior donde ya están los indicadores de logro, si ustedes creen que existen otros indicadores de logro que permitan orientar de mejor manera el proceso formativo del estudiante, inclúyanlos en la columna izquierda y destáquenlos con negrita. Si ustedes se encuentran en un escenario de un plan no innovado, ustedes van a seleccionar un objetivo de aprendizaje, general o específico, asociado a los contenidos que actualmente se están trabajando en el curso. Bajo los criterios que revisamos en el taller, van a transformar ese objetivo de aprendizaje en un resultado de aprendizaje y lo van a llevar a la matriz. En función de ese resultado de aprendizaje, van a redactar indicadores, bajo los criterios que revisamos, que contribuyan a su logro. Importante. Un indicador de logro es un resultado de aprendizaje más pequeño que permite alcanzar un aprendizaje mayor. Por lo tanto, su redacción considera los mismos criterios técnicos, tal como se los mencioné yo anteriormente. Una vez que hayan tenido completada, ¿cierto?, esta matriz, van a llevar a cabo el proceso de socialización y validación de su propuesta, ¿ya? Como les señalaba, una etapa clave en la construcción de dispositivos, recursos o herramientas en el marco del apoyo a un proceso formativo es la socialización y la validación de estos. En ese contexto, te pedimos que contactes a algún tutor, ayudante o idealmente al profesor del curso y compartas junto a él o a ella la actividad que estás realizando. En ese ejercicio resulta fundamental que le transmitas el contexto en el que se enmarca esta actividad, o sea, ustedes deben señalarle al profesor que esto se lleva a cabo en el marco de los talleres de formación, que ustedes están aprendiendo a hacer esto, ¿cierto? Y que esto es importante para potenciar el apoyo académico que reciben los estudiantes, ¿ya? Porque a ustedes como tutores les va a permitir mejorar las planificaciones. Eso es muy importante que lo transmitan. ¿Por qué es importante? Porque ustedes no son expertos en esto, ¿ya? Probablemente los profesores tampoco lo sean. Y aquí hay que dejar muy claras las expectativas. O sea, nosotros queremos que ustedes aprendan esto porque como ustedes deben planificar, esa planificación requiere que ustedes tengan claridad de cuáles son los desempeños esperados en los estudiantes. Y ese es el contexto de trabajo, no es otro. Entonces, van a tomar su resultado de aprendizaje, que ya está listo, sus indicadores de logro, y en cada indicador de logro o en el resultado de aprendizaje, también lo pueden considerar, van a escribir comentarios que hayan surgido tras la socialización y la validación. Por ejemplo, el indicador de logro no es pertinente porque estaba enfocado en otra habilidad, no en la que se espera. El indicador de logro es relevante para el resultado de aprendizaje que se está trabajando, sin embargo, no está presente la finalidad que tiene el alcanzar este aprendizaje, etc. Y acá van a escribir el nombre y el cargo de las personas que participaron de ese proceso de socialización. Una vez que hayan llevado a cabo eso, van a completar esta matriz. Van a describir el proceso de socialización y validación que se llevó a cabo, ¿ya? Les pedimos nuevamente que lo hagan de forma reflexiva. ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué características tenía? Etcétera. ¿Qué cambios incorporaron producto de ese proceso de validación? Considerando el contexto del curso, ¿por qué son relevantes esos cambios? Y finalmente, ¿en qué medida estas prácticas contribuyen al trabajo que realizas como tutor? Aquí pasó algo que me desestructuró todo esto. Pero sigamos. Y lo último tiene que ver con
Considerando los comentarios derivados del proceso de socialización y validación, elabora una propuesta final de acuerdo a la siguiente matriz. Por lo tanto, en esta matriz se incorpora la propuesta final, ¿de acuerdo? O sea, la que surge tras el proceso de validación. Entonces, les pedimos, chicos, que lleven a cabo esta actividad, que cumplan con los plazos estipulados y que cualquier duda, consulta, sugerencia o comentario tras este proceso lo canalicen a través del foro de Ucursos, abriendo un foro, ¿cierto?, sobre consultas del taller de redacción de resultados de aprendizaje e indicadores de logro, para yo así poder estar monitoreando su propio proceso de aprendizaje en torno a estos temas que son claves para su desempeño como tutores. Muchas gracias por participar de este taller, por haberse inscrito, y el próximo mes, ¿cierto?, vamos a abordar algunos temas importantes asociados a la retroalimentación, ¿ya?, a los criterios de evaluación. ¿Cómo evalúo formativamente? ¿Ya? Así que muchas gracias, que estén muy bien. Adiós.